y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos muy privilegiados de contar con la enorme sintonía de todos ustedes, señoras y señores. Presento a nombre de mi equipo de trabajo un saludo de respeto para la amable audiencia de la cadena Democracia. Y las primeras planas de los periódicos, el presidente Moreno activa defensa de la pregunta 3 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice Diario El Comercio. Y Expreso no se queda atrás. Contraloría reprueba al equipo económico de Correa. Pero esto tiene razón de ser en una glosa. El organismo determina la ilegalidad del pago con bonos al Seguro Social. Importantes invitados al tema que voy a procurar transferirlo al oído de todos ustedes. Respecto o debido a esta insolente intromisión, bien adjetivizado de parte de el presidente de la República del Ecuador, presidente Moreno, a quienes integran la Comisión Interamericana Disque de los Derechos Humanos. El primer derecho humano y constitucional es la voluntad del soberano, que quieren marchitarla en base a argumentaciones totalmente distorsionadoras de la verdad. El diario La Hora también menciona: el Estado se planta firme ante la CID, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Me van a hacer bar en mi sitio de trabajo, entonces reprochamos, como hace nuestro jefe de Estado, a la CID de los cafés de aquí, ¿no? Sí, bien parecida está. Señoras y señores, cuento como invitados especiales a dos elementos policiales muy importantes, el uno en servicio activo y el otro en servicio pasivo. Nos honra, por voluntad del señor comandante de la Policía Nacional, nos honra con su presencia el señor general de distrito Hernán Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional Zona Nueva, Distrito Metropolitano de Quito. No queda atrás el señor secretario de Seguridad Municipal, el coronel Juan Zapata. Muchas gracias a los tiempos que lo tenemos en nuestros estudios. Y estoy muy feliz y contento porque su talento, su manejo de esta temática nos va a permitir advertir algunos errores de interpretación y obviamente de dedicatoria o de manoseo de la normatividad del principal organismo responsable del respeto a los pronunciamientos ciudadanos, es decir, de los hombres y mujeres que reclamamos derechos humanos. Así no se hace derechos humanos en la Organización de Estados Americanos. Habría querido escuchar una opinión en Washington, que la dejo para el día de mañana. Pero voy a ser también anfitrión, anuncio del señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el señor doctor Patricio Alarcón. ¿Y por qué la Cámara de Comercio de Quito? Porque justamente
estamos preparando un programa mancomunado que va a apelar y va a ampliar horizontes de emprendimientos de derechos de los ciudadanos latinoamericanos y de una situación que justamente es la que vamos a analizar. No hay unas políticas preventivas frente a lo que puede usted imaginar. De hecho, usted ya ha imaginado con sus amigos y familiares lo que puede estar ocurriendo, lo que ya ha ocurrido en la nación colombiana, según la revista Semana, último número que me he permitido traer, una pieza que va a publicarse este día jueves. La Fiscalía informó que entre el 1 de enero del 2017, como ven, están 4 invitados de excepción aquí en la cadena Democracia, porque el tema amerita aquello. Decía que la crisis que atraviesa el vecino país, resalta la revista Semana, el magazine más leído en Colombia y en América Latina, creo yo, una revista muy importante, un medio de comunicación impreso de gran significación por su opinión especialmente, decía que la crisis que atraviesa el vecino país, refiriéndose a Venezuela, para ellos mucho más vecino que nosotros, por circunstancias geográficas, pero por responsabilidad, diría yo, por responsabilidad, abierta bienvenida, acogida, paciencia, solidaridad, repito nuevamente. Yo creo que tanto Ecuador como Colombia, Ecuador, hemos sido con nuestro tercero de línea bolivariana, mucho más que la respetable comunidad peruana. Los tres nos hemos mantenido junto a las proclamas de solidaridad y de unidad del libertador Bolívar. El Perú siempre ha lidiado con dos presiones en su formación, incluso cívica, ¿no? La del sur y la del norte, pero no dejo atrás. Y por eso el secretario de Estado de la Unión Americana, que acaba de concluir una gira relámpago por América Latina, prefirió a Lima. Se saltó Quito. Y Quito es una ciudad quizá la más afectada, pero cariñosa, solidaria como siempre. Su pueblo se conduele. Todo el mundo comenta ante sus hijos, ante sus familiares, cómo está Venezuela. Y es esta novelería ideológica que vinieron a imponernos los Castro desde la nación cubana, reunidos en alguna ciudad brasileña. Determinaron prácticamente este asalto institucional a todas las democracias plurales, por algo son democracias, y viven atormentando con un modelo fracasado rotundamente América Central, a la misma México, destruyendo nuestra unidad de pueblos libres y solidarios. Hoy no tenemos que ofrecer, porque las circunstancias también para nosotros son difíciles. Y por eso me he permitido a un sociólogo de las dimensiones de Fernando Carrión pedirle que tenga la gentileza de hablarnos respecto a la eventual ausencia de políticas de prevención de un fenómeno que podría estar desacomodando la tranquilidad de nuestra población, anexándose al mercado laboral tan poco desarrollado precisamente por obra de este modelo. Han huido capitales. Los empresarios, especialmente en la última etapa, los empresarios de la construcción, ya para referirme a Quito y a Guayaquil, principales urbes de nuestro país,
dejaron allí la mezcla, los ladrillos, los bloques, la cal, el cemento, lo dejaron a un lado. Y espontáneamente, pues dadas las circunstancias, malas concepciones, dijeron, no, pues aquí no vale seguir con la tarea constructora. Y nuevamente a la carga, ahora en la Comisión Interamericana, vamos a ponerle a esta señora que lleva el nombre de Catalina Botero, ¿no? Ella es una excomisionada a nombre de la Nación Colombiana ante la CDH, sí, la CDH. Y ella decía esta mañana algo que me parece muy significativo. No hablaba del gran negocio de las sabatinas. Hablaba de otro propósito o despropósito en contra de lo alcanzado en esta consulta, de la respuesta social integradora y naturalmente de nuevo solidaria de parte del pueblo ecuatoriano. Una verdadera gesta cívica, una coincidencia enorme con más del 70% de voluntad social. Pero como que quieren marchitar esta situación. Y Catalina Botero, además de guapa, es muy talentosa, muy sensible a esta situación. Oigan ustedes, distinguidos invitados, que tiene mucho que ver con el tema de fondo que vamos a analizar. Catalina Botero es relatora de la comisión, ¿cierto? Calificó de absurda la solicitud de la comisión en estos términos. Tenga la bondad. Entonces estas personas van a la Comisión Interamericana, inician un caso, dicen que se les están violando los derechos humanos y piden que la comisión le pida a la Corte una cosa que se llaman las medidas provisionales, es decir, que suspenda los efectos de esa consulta. Y de manera absolutamente sorpresiva, en contra de todos los precedentes históricos, la Comisión Interamericana le pide a la Corte Interamericana que suspenda los efectos de la consulta para defender los puestos de 3 personas, porque le parece que eso es un daño gravísimo a la democracia. Y no lo demuestra y no hay argumentos suficientes en el documento que hacen público. La Comisión Interamericana y la Corte no están para defender puestos. Y los gobiernos y los estados tienen derecho a reestructurar sus instituciones. La Corte no se le puede atravesar al 70% de los ecuatorianos simplemente porque le parece que una reforma institucional no es adecuada. Para eso no existe el sistema interamericano. Ya está Rafael Correa reclamando el triunfo y diciendo que esa consulta no se puede aplicar, pidiéndole a la Corte Constitucional Ecuatoriana que declare inconstitucional la consulta, toda completa, lo que incluye la pregunta que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y que prohíbe la reelección indefinida, porque van detrás de eso. De lo que van detrás es de la prohibición de la reelección indefinida, porque lo que quiere hacer Rafael Correa es volver y quedarse de por vida ahí, como pasa en Bolivia, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua. Más adelante, con otro conjunto de ciudadanos ecuatorianos especialmente invitados para contemplar este acto resolutivo de una parte de la comisión con sede en Washington, vamos a hablar con ella mismo. Hoy pregunto a ustedes, distinguidos invitados, lo anuncié y lo agradecí por su concurso, señor presidente de la Cámara de Comercio. Lo mencioné ya, le di el crédito que usted se merece, doctor Patricio Alarcón. Y Fernando Carrión, muchas gracias, académico, por estar aquí. Por nuestra urbe, por nuestra ciudad, por la alcaldía de Quito, por el municipio capitalino, está con nosotros también el coronel Juan Zapata en servicio pasivo. Él gerencia la seguridad municipal en la capital de la República.
Y saludo naturalmente también a mi general de distrito, don Hernán Patricio Carrillo, enviado especial del señor comandante de policía, mi noble paisano además. Suelo y he acostumbrado a darles nobleza a mis compatriotas de suelo chico, como son los otavaleños, y lo hago de 1000 grados. Ahí están riéndose todos los paisanos, en sus respectivos domicilios o en los lugares donde nos estamos escuchando. Bueno, señor, ¿cómo ve una situación que puede ser de las emergencias que calibra este momento, que está midiendo la institucionalidad bogotana, la institucionalidad colombiana? En este escrito de la revista Semana, señores invitados, dice que la crisis que atraviesa Venezuela acaba de mostrar una cara del problema que produce sensibilidad en Colombia, la de la seguridad ciudadana. Recientemente, dice la revista Semana, recientemente las autoridades sorprendieron cuando informaron que, como sospechoso del ataque en el que murieron 5 policías en la estación de San José de Barranquilla, había 2 ciudadanos venezolanos. Sin embargo, las pesquisas de los últimos años ya venían arrojando pistas acerca de una presunta cercanía entre integrantes del ELN con ciudadanos venezolanos. Incluso se tienen registros de los que serían entrenamientos militares en el país vecino. Puede leer esto, dice. Lean, por favor, esta interrogante que nos formamos los colombianos. ¿Cómo responder a la crisis humanitaria generada, señores oyentes, por el masivo flujo migratorio de venezolanos a nuestro país? Usted camina por cualquier parte de la ciudad de Quito, Ambato, Otavalo, perdonen por recordar tanto a mi tierra los tiempos, por Ibarra, por Tulcán, por las ciudades pequeñas de nuestro Carchi. Y no se diga Ambato y no se diga la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil. Encontramos compatriotas de la patria grande por doquier. ¿Y qué van a hacer aquí esta gente? Ayer, con superficialidad, le decía yo al señor presidente, superficialidad mía, le decía a Fernando, al señor presidente de la Cámara, cuando lo visité para invitarle, y que anote sus preocupaciones por ausencia de un plan emergente en la ciudad de Quito y en el resto del país. Le decía, el momento en que la gente venezolana que vendió todo y cogió millones de bolívares, dada la tremenda inflación que soporta esa pobre nación, ese pobre país, ese pobre conglomerado latinoamericano. Vinieron cargados en maletas de dinero a cambiarlos en dólares y reciben un pedacito así. De broma a broma, en una peluquería, me corté el pelo y el peluquero era venezolano y me dice, amigo, ¿sabe cuánto usted me está pagando por su cortada de pelo? Para que vaya entendiendo la gente, dice, me está pagando 2.400.000 bolívares. El pelo costaba $12, ¿no? Porque era una peluquería mejor que la que asiste Fernando Carrión. Imagínense, 2.400.000 bolívares. Eso es lo que estaría yo gastando.
Es para que nos demos cuenta con la comunidad lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar cuando terminen los recursos que vinieron en maletas para cambiarse en dólares? Una moneda prestada, pero dura, adecuada para nuestra situación también. Alerta por aumento de venezolanos, en este caso ya para un desarrollo del comandante de distrito, general, coronel, jefe también del distrito por parte de la municipalidad. Son gerentes de seguridad o responsables de la seguridad de los ecuatorianos residentes en Quito, los dos. Tenemos un plan emergente, un plan de previsión. De alguna manera podríamos nosotros expresar de que estamos preparados para responder cuando terminen los recursos traídos por los compatriotas venezolanos y que han sido acogidos con la fuerza de todo lo que podemos ofrecerles, por lo menos un buen gesto, poco de compasión, que no es nada agradable para un hombre libre. Y bueno, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Qué alertas se han autoformulado tanto la alcaldía de Quito, el distrito metropolitano, los señores concejales, especialmente los que toman a su cargo competencias en las respectivas comisiones y luego se hacen los que ven a otro lado? Aquí hay preocupación en los ciudadanos. ¿Qué va a pasar? La revista Semana describe con fotografías y todo lo que viene ocurriendo en ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla. Y ya se han dado también señor general Carrillo, ya se ha dado una amplificación, si cabe el término, de lo contrario me disculpan en términos de léxico de seguridad, una ampliación del estamento delictivo en Colombia, producto de la presencia de venezolanos, delincuentes, que están visitando las principales ciudades. La delincuencia también se ha trasladado, porque ya no hay que robar. Un poco es así, qué pena decirlo, no hay que robar. Se roban entre los hambrientos de estamentos bajos y populares. Entonces, esto es complicado, hasta yo diría desagradable. Muchos medios de comunicación dicen más bien yo no me meto en ese drama, porque solidariamente resulta grave, pues, afectar la sensibilidad de tanta gente. Les hemos dado la más cordial bienvenida, les hemos pedido buena conducta, buen comportamiento, pero no estábamos preparados para semejante corriente migratoria desde Venezuela. ¿Y qué es lo que ustedes han inventariado como policías, tanto de la urbe como del país? Comienzo por usted, señor general Hernán Patricio Carrillo, y agradezco al señor comandante por habernos enviado un ejemplar oficial. Tenga la bondad. ¿Cuál sería su respuesta a esta inquietud que es de todos los ecuatorianos que vivimos en Quito o que vivimos en el Ecuador? Buenos días, general. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los caballeros que nos acompañan aquí en esta mesa. Buenos días a todos los ciudadanos. Efectivamente, la gestión de seguridad en cualquier parte del mundo lo realizan la policía en cuatro dimensiones, digamos. Lo primero, una función de prevención, lo cual implica hacer un diagnóstico, hacer un análisis. Implica también que a partir del análisis nosotros podamos hacer un trabajo prospectivo para ver cómo se van a vigilar las ciudades y cómo podemos gestionar
en el tiempo y en el territorio la seguridad, con todas las variables que puedan ir apareciendo. También hacemos, a partir de este diagnóstico y de este análisis, hacemos una respuesta. Hemos evolucionado de ser unas policías que únicamente estaban respondiendo a incidentes a una policía que ya planifique operativamente. La planificación ya es un capital social en el caso ecuatoriano. Nosotros desde el año 2004 tenemos planeamiento estratégico y tenemos planeamiento operativo que lo estamos revisando permanentemente en función orientado a los ciudadanos y orientado a las metas en cada territorio. Y también cuidamos el orden y cuidamos la convivencia pacífica. Estos flujos migratorios que pueden estar asociados a una economía o que pueden estar asociados a una pérdida de factores de producción en los territorios, tenemos que irlos evaluando y de hecho los vamos evaluando permanentemente porque pueden afectarnos a la convivencia. En la parte de la delincuencia, entre enero del 2017 y el 5 de febrero del 2018, hay un acrecentamiento en Bogotá bastante importante de capturas de delincuentes venezolanos en flagrancia. ¿Qué significa esto? Sí, tendré que revisar esa información colombiana, pero es justo lo que yo le estaba manifestando. Nosotros respondemos a los incidentes y tenemos un planeamiento operativo, tenemos unidades de patrulla que salen en todas las ciudades. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, nuestro modelo desconcentrado permite tener aproximadamente entre recursos de vehículos y motocicletas cerca de 200 que salen a hacer únicamente incidentes que se puedan presentar, relacionados con violencia o relacionados con delincuencia. Pero también tenemos otro tipo de recursos que son las unidades de patrulla comunitaria que salen a velar por la convivencia y salen con tareas programadas, planificadas para construir una mejor comunidad, una mejor ciudadanía. En este sentido, vamos identificando factores de riesgo y estos factores de riesgo se los van gestionando de tal manera que las amenazas puedan ir minimizándose. Es fundamental, lógicamente, la eficiencia institucional no puede alcanzarse en temas de seguridad ciudadana desde el enfoque únicamente policial. Hay que lograr una estrategia integral, hay que lograr que seamos eficientes colectivamente, que todas las instituciones participemos. Hay una teoría que los sociólogos utilizan mucho que a mí me gusta, que es la teoría de la tarea restante. A la policía siempre le va a quedar esa tarea. A la policía siempre le van a dejar esa tarea restante. Cuando todos los otros sistemas han fracasado, le va a corresponder a la policía actuar, efectivamente. Tenemos ahora un flujo de personas que por movilidad vertical o por movilidad horizontal, inclusive con nacionales que pueden llegar a la ciudad, a Quito, en busca de una oportunidad. Si no cuidamos nosotros los factores de producción en el propio campo, ellos van a venir acá. ¿Y acá qué le ofrece la ciudad? Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a garantizar y cómo vamos a responder al 2020, al 2025? Este es el trabajo prospectivo que también lo empezamos a hacer para poder nosotros incorporar talento humano, buscar la participación de los ciudadanos, también buscar tecnología que nos ayude. Ahora ya no podemos seguir actuando con algunas estrategias que son absolutamente extemporáneas al mundo moderno. Necesitamos capacidades especiales para combatir el crimen organizado, la delincuencia común inclusive, pero con capacidades especiales. Y todo eso se va trabajando en función de políticas que nos permitan en el legislativo articular proyectos de ley, reformas, marcos legales apropiados para la actuación policial. En cuanto a las condiciones de oferta laboral, las cámaras de la producción, ¿qué números tienen, don Patricio? Buenos días, capitán Zapata, general Carrillo, Fernando, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Mire, podemos hablar de Quito. Quito representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, representa alrededor de 30% del pago de impuestos. Quito representa en inversión extranjera directa alrededor de 200 o 300 millones de dólares al año, el 59% de la inversión extranjera directa. Tiene un fuerte componente industrial y valor agregado, siendo una capital política igual. El problema de Quito, y es un problema que se sigue acumulando, y es que no es una ciudad amigable para hacer negocios. Lamentablemente, el gobierno nacional
y el municipio de Quito han seguido el mismo modelo de gestión. Tienen la misma Pero visión. ¿cuál es el significado de que Quito no es amigable para los negocios? Mire, es una ciudad... ¿Y qué tipo de negocios, además? Cualquier tipo de negocio, porque Ya. mire, el problema que tiene el Ecuador en sí es una altísima carga fiscal y tributaria. Y la gente dice, no, pero si nos comparamos contra Venezuela... Miren que contra... está hablando el presidente de la Sí. Cámara de Comercio. Sí, no, es un país adverso para hacer negocios, Gonzalo, pero tenemos la ventaja de que estamos dolarizados y los venezolanos pueden llegar a trabajar por mucho menos, que eso es muy diferente. Entonces, inclusive nos quitan trabajo, puestos de trabajo informales. Quito con una de las tasas más altas de desempleo del país, estamos hablando del 9,4%. Y el problema va más allá, Gonzalo, es un problema de modelos, es un problema de ideología, porque si bien pensamos cuando votamos por el actual alcalde de Quito que iba a dar un giro en el modelo de Alianza País, no lo hizo. Es exactamente el mismo modelo de Alianza País, con 12 secretarías, con un presupuesto inflado, con 15,000 empleados públicos, con un presupuesto que se eleva en este año, con una carga tributaria que no es menor, con una tramitología que no es menor. Mire lo que ha sucedido, ahorita ya están echándose para atrás, pero subieron los impuestos prediales hasta en un 300 y 500% en ciertos casos. ¿Para qué? Para seguir gastando más y con la idea de que van a seguir haciendo proselitismo a medida de que vayan entregando obras. Lo cual no es lógico. Mire, los gobernantes de este país lamentablemente piensan en las buenas intenciones, en lo social, pero no se dan cuenta que tienen que generar fuentes de trabajo para que el país pueda seguir adelante. Y ese es el problema de la ciudad. Y ahora el problema se vuelve peor, y como yo lo escuché decir al general Carrillo, claro, quienes tienen que resolver al final del día todos los problemas que se suscitan por las malas administraciones, es la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque después tiene que combatir la informalidad, el crimen, el contrabando y todo lo que viene por las malas administraciones. Entonces, mire, ¿cuánto? Yo creo que no hay ni siquiera un control sobre tarjetas de movilidad fronteriza a este momento confiables, ¿no? En vista, y no estamos haciendo una campaña xenofóbica, de esto se va a encargar de esclarecer. El objetivo de este programa es hacer un reconocimiento de lo que tenemos que hacer seguramente con el ejemplo de esta urbe en el resto del país, especialmente en la parte norte-sur de nuestro país, en los ámbitos fronterizos. Por eso es que yo quiero aclarar aquello. Estamos haciendo una enumeración de eventuales causas con cifras bastante confiables, porque yo por eso le pregunto de las tarjetas de movilidad y de ingreso fronterizo, porque en eso tenía que estar la Fiscalía General de la República, no solamente en el tema delincuencial, sino la Fiscalía viendo cómo van esos parámetros de crecimiento de poblaciones flotantes desempleadas. Bueno, no le compete a ella. Hay otros organismos, pero que se pasan de agache, porque multiplicar aquí puestos de trabajo, construir edificaciones para una burocracia desmesurada, ese ha sido el mérito del modelo del Correato, pero no estamos para temas políticos. Tenga la bondad, señor presidente de la Cámara de Comercio. Además que es una ciudad, Gonzalo, lamentablemente, que se presta para la informalidad, porque hacer negocios formales es sumamente difícil. Mire, nos demoramos alrededor de... ¿A qué llama usted negocios formales? Porque, en pequeño, por ejemplo, en las calles. Mire, cuando estamos hablando de un negocio informal, cualquiera se va a la calle, vende, pide limosna, y de hecho, si nos fijamos, en la mayoría de semáforos de las calles principales de Quito, estamos llenos de trabajadores informales y de migrantes. Ojo, mucho más. Sí. Y tenemos que preguntarnos por qué la migración viene de países como Venezuela. Empujando y no a los nuestros. Por graficarle de esa manera. Es que, mire, hacer un negocio formal en este país es tormentoso, en esta ciudad es tormentoso. Nos demoramos más o menos 150 días, es lo que en promedio se demora un ciudadano haciendo trámites en este país. Ese es el costo de la tramitología. Entonces, claro, es muy atractivo que para un migrante llegar ganando en dólares, donde un dólar representa miles de pesos venezolanos, puede vivir con la mitad de un salario básico unificado, dándose modos, y enviar una buena cantidad de dinero que se negocia en un mercado negro en Venezuela. Entonces, las condiciones del país
se prestan y no dan para el trabajo formal que genera más impuestos, las condiciones de la ciudad también, porque tenemos que, mire, con la mano en el corazón, nosotros hemos tenido mucha paciencia, no hemos sido críticos con el modelo actual de la ciudad de Quito, pero lamentablemente es lo mismo, con la mano en el corazón, es el mismo modelo de Alianza País, no se cambió absolutamente nada, se pensó en la política, se pensó en el proselitismo, pero no se pensó en administrar en un modelo de ciudad que pueda generar las condiciones adecuadas para crear un Estado eficiente y para poder trabajar para hacer una ciudad competitiva, que piense en la tramitología, que piense en facilidades de hacer y de dar y generar negocios en la ciudad. Y lo mismo pasa con el país. Y vamos más allá, mire, ¿por qué vienen los venezolanos al Ecuador? ¿Por qué la ola migratoria? Porque es un modelo perverso, es un modelo socialista que lo que ha hecho es destruir cualquier tipo de valor que se generó alrededor, a través de los años en esos países. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa gente tiene que buscar cualquier alternativa. Los ricos se fueron a Miami. La clase media ha ido poco a poco migrando también a Colombia, buscando oportunidades, pero el Ecuador es el país ideal. ¿Por qué? Porque no existe control, no existía control en la migración, no sé si ahora existe. Es un país que se presta para la informalidad, un país dolarizado, un país además que abiertamente es amigo de ese modelo. Y de hecho, el gobierno ecuatoriano, por medio de su Cancillería, apoya ese tipo de modelos. Y además, fuera de eso, también esos migrantes muchas veces usan nuestra ciudad como una alternativa de puente para migrar a otras partes del mundo. Entonces, tenemos un grave problema y se lo puede controlar por dos ámbitos: el control de alguna manera u otra, apoyar a quien ya está acá, porque tenemos que ser humanitarios, pero hay que frenar la entrada de migrantes, lamentablemente esa es una realidad. Y la otra, el gobierno central tiene que dar un giro en el modelo económico y el gobierno local también. Tienen que hacer lo mismo. Puede tratar fundarse o activarse una tendencia a la xenofobia. Podrían ya verse ejemplos de discriminación, podría haber ya circunstancias de conflicto entre la gente que ocupa las calles para sobrevivir. Y ahí, ¿qué va a hacer nuestra ciudad, representada naturalmente por una política de prevención municipal o de las autoridades que deberían nuclearse a efectos de poder hacer una política mucho más firme? El académico Fernando Carrión, experimentado en el análisis y en el estudio de estas temáticas, sin preguntas o sin insumos de parte del periodista, nos dice lo siguiente. Mucha atención, es Fernando Carrión Mena. Tenga la bondad, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a los amigos del panel y sin duda a la audiencia. A ver, generalmente cuando se trata de temas de violencia, uno nunca es el culpable y uno tiene que partir de eso. Cuando uno no tiene estadística, información de un barrio, de que ahí se cometen tal cantidad de hechos delictivos, la explicación que dan los habitantes de ese barrio es que ese delito viene de otro barrio. Esa es una cosa absolutamente común. Cuando nosotros tenemos datos de una ciudad, como el caso de Quito, que tiene un perfil delictivo de tales características y que va creciendo, etcétera, nosotros explicamos eso porque vienen de otras regiones, vienen de otras ciudades. Y lo mismo pasa con los países. Con esto no quiero negar que haya cierta influencia del crimen internacional, porque de hecho estamos viviendo una lógica de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Yo creo que en eso hay que ser muy claros. Venezuela es el segundo país que tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina, al menos, siendo primero Honduras. Y es una tasa bastante elevada. En segundo lugar, una cuestión económica que es clara. Tiene el decrecimiento más alto de América Latina con menos 15% al año, lo cual es francamente una locura. Si nosotros estamos
con una tasa de crecimiento el año pasado alrededor de 1.72, ya pueden imaginarse lo que significa un decrecimiento del 15% de la economía. Sin duda esto está produciendo una estampida, llamémoslo así, de venezolanos que están saliendo no solo al Ecuador, sino en realidad hacia el mundo. ¿Qué es lo que se tiene en el caso del Ecuador? Se tiene información muy precaria. Yo diría casi no se tiene información. De pronto sale que el día de hoy ingresaron 2.000 personas y se cree que esa es la tendencia de la llegada de venezolanos al Ecuador. Si uno multiplica simplemente los 2.000 por el número de días al año, eso nos da un incremento de más de 700.000 personas al año, cosa que no está ocurriendo. El caso colombiano yo creo que es distinto porque en el caso de Colombia tenemos dos tipos de migrantes, unos que se van a quedar en Colombia y otros que están en tránsito hacia otros países. ¿Y por qué les interesa quedarse en Colombia? Simplemente por la proximidad frente a Venezuela. Claro. Para las remesas, para regresar y volver, tener una migración temporal, incluso ante la expectativa de que la situación electoral ahora en abril pueda cambiar. Pero hay un grueso que sigue hacia el sur del continente y nos llega a nosotros al Ecuador. Pero la mayoría de los venezolanos que siguen al Ecuador no se quedan en el Ecuador, sino que siguen hacia Perú, Chile y Argentina. ¿Usted podría hacer una comparación? Tal vez conozca la Universidad Ecuatoriana, la Universidad Capitalina. Esto, en la revista Semana tiene detectadas la expedición de 30.000 tarjetas de venezolanos que cruzan diariamente Cúcuta, la frontera, y también otros sectores, otras formas de tránsito hacia Colombia. ¿Cuántos de esos venezolanos que emigran a Colombia pasan la frontera de Rumichaca con destino, qué sé yo, destino final Chile, Buenos Aires, no sé si Brasil? Ahora hay una red muy amplia por el lado de Perú y Bolivia hacia la nación brasileña también, que naturalmente estarán utilizando. Pero tarjetas migratorias, ¿conoce la Universidad Ecuatoriana con sede en Quito? ¿O cuántos más o menos migrantes diarios están ingresando? Alguien dijo alrededor de 1.000, de 2.000 diarios. Es para darnos cuenta si las migraciones venezolanas se quedan, qué porcentaje en Colombia y qué porcentaje avanzan hasta Ecuador con intenciones de quedarse un tiempo y volar a otro destino. A ver, yo desgraciadamente desconozco esa información. No hay. Pero, por ejemplo, el caso de estos 30.000 que dicen que ingresan a Colombia. Habría que hacer un balance de cuántos ingresan y cuántos regresan, porque eso es una cosa muy importante. Incluso, no solo cuántos regresan, sino cuántos pasan, por ejemplo, hacia el Ecuador. De estos 2.000 que se dice, en el caso del Ecuador, ¿cuántos de esos 2.000 regresan a Colombia y cuántos de esos 2.000 pasan al Perú? Yo no tengo esa información, pero sí les puedo dar un dato que me parece que es bastante revelador respecto del tema delincuencial. Y es que en el Ecuador, en las cárceles, lo que nosotros tenemos es alrededor del 5% de extranjeros. En otras palabras, es complicado achacar los incrementos de los índices de violencia a los fenómenos migratorios. Un dato adicional que también es muy importante tener en cuenta. El Ecuador había sido hasta fines del siglo pasado un país que expulsaba población. Hoy día es un país que expulsa población y que recibe población. Y aquí hay un dato que es bien interesante. En el año 2002 habían entrado al Ecuador 62 personas de 62 países, que es una cantidad relativamente interesante. Pero ¿qué es lo que ocurrió? 13 años después, el número de extranjeros que llegaron al Ecuador llegó a una cifra cercana a los 170 países. Entonces, aquí hay un tema que sí debería ser enfocado explícitamente con políticas de migración
no solo de nuestros migrantes que se fueron fuera, sino de los migrantes que vinieron. Y un dato adicional que también es importante con el tema de violencia, una encuesta que se hizo en el año 2016, en Quito, exclusivamente en Quito, ahí se llegó a detectar que la violencia que tenemos los quiteños y quiteñas frente a los extranjeros es brutal, es decir, que hay xenofobia. Se les pregunta en los barrios de Quito a una persona si usted quiere vivir al lado de un colombiano, al lado de un haitiano, al lado de un cubano, al lado de un árabe, al lado de un haitiano. Es impresionante. Los quiteños no quieren vivir al lado de este tipo de extranjeros. Más del 50%. Y lo que es interesante es que no quieren vivir al lado de extranjeros y mucho menos al lado de haitianos. Lo cual aquí en este caso nos estaría mostrando que los quiteños y quiteñas somos, por un lado, xenófobos y por otro lado, racistas. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido en este último siglo, diría yo, en estos últimos 15 años? Que una de las violencias más complejas que tiene el país es la violencia discriminatoria. Y en este caso, la violencia discriminatoria que se expresa frente al extranjero. Pero también tenemos violencia discriminatoria que es altísima, por ejemplo, la violencia de género. El municipio mismo tiene la estadística de, por ejemplo, qué es lo que significa una mujer que entra al trolebús o entra al sistema de transporte público. El 80% de las mujeres que entran al transporte público ha sido agredida sexualmente. Entonces, yo creo que estos datos sí hay que tenerlos en cuenta porque generalmente lo que nosotros trabajamos son homicidios, trabajamos robos y hurtos, y este otro tipo de violencia que hoy día está presente en la vida cotidiana no se lo hace. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con quizás los tres tipos de delitos? La arista laboral, que no se olvide, Fernando. A eso voy. ¿Qué pasa con los tres delitos más importantes? Una de las cosas que heredamos del gobierno de la década pasada es un sistema de información absolutamente centralizada, donde se manufacturó, y digo explícitamente, se manufacturó la información. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en el año 2000? Para la conveniencia ideológica. Sin duda, sin duda. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en el año 2000? Una tasa cercana a 10 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que tuvimos en el 2010? Una tasa superior a los 18 homicidios por 100.000 habitantes. A partir de ese momento que se logra unificar los sistemas de información, lo que empezamos a tener es una tendencia a la caída. En el año pasado, la tasa de homicidios en el país llegó a menos del 5 por 100.000 habitantes. Y el caso de Quito, si no me equivoco, es 4.7. Yo no creo en absoluto esa tasa, en absoluto. Pero bueno, digamos que cayó, que yo creo que sí cayó. Pero cuando uno ve lo que ocurre con robos y hurtos, la tendencia es totalmente distinta. Y sobre todo a partir del año 2015. Y aquí sí viene el tema laboral, el tema de la crisis. Yo creo que se produce en general en el Ecuador, y en particular en el caso de Quito, un cambio en el perfil delictivo a partir del año 2015, principalmente por la crisis económica y probablemente también por los procesos migratorios. No estoy negando. ¿Y por qué esto? Porque básicamente lo que empiezan a crecer son robos y hurtos. ¿Cuáles son los robos y hurtos que crecen? Principalmente son aquellos que se producen en el espacio público, que son teléfonos inteligentes, son celulares, arranque de carteras, etc. Es decir, el delito económico de poca monta, que lo que le interesa es le interesa a ciertos sectores por estrategia de sobrevivencia contar con recursos mínimos para sobrevivir. Sí. Y eso sí se ha visto de una manera significativa un incremento. Hay robo de vehículos, hay robo de casas y además este tipo de robos y hurtos que se producen en el espacio público. El arranque desde motos es otro de los delitos que deben ustedes haber inventariado en los últimos días, y hay que hacer una campaña en los medios muy intensa para que también se cuide la población. Pues. No podemos poner en los taxis un policía, por lo menos un policía en cada taxi. Me han contado un sinnúmero de anécdotas, pero terribles. Son las famosos motos con dos ocupantes.
¿Qué arranchan porque el señor taxista no se preocupa de cerrarla y ordenar y disponer que no abran las ventanas? Es una manera hipersegura para este tipo de delitos que van en crecimiento. Bueno, yo quería simplemente decirle, señor alcalde de Quito, ¿cómo está este programa de prevención? Usted lo está matizando con cifras, con elementos que le hayan reportado las diferentes divisiones de control de nuestra ciudad, de control, de promoción, de cuidados, de medidas preventivas. Porque lo que se impone en este momento, coronel Zapata, es una acción muy bien diseñada, pero que nos prevenga de lo que incluso va a ubicarse como una etapa de un conflicto social impresionantemente grave, incontrolable prácticamente, en términos de seguridad, de oportunidades laborales, de oferta alimenticia, pero más de seguridad. Ahí está su rol, el alcalde confía en usted y usted nos describirá cuál es el plan preventivo o de contingencia que usted ha elaborado en su gerencia de seguridad a nombre del municipio capitalino. ¿Qué tipo de coordinaciones hacen con la Policía Nacional, que la conoce usted obviamente muchísimo? Cuéntenos esta parte de la seguridad propiamente dicha, mi coronel. Bueno, mi querido estimado Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su digna audiencia, un saludo a Patricio, a Fernando, a mi general Carrillo. Mire, quizás aquí nosotros tenemos que establecer los roles, ¿no? Y como usted sabe, Gonzalo, el municipio tiene un rol dentro de este marco de seguridad integral, que es trabajar en la prevención del delito. Obviamente el tema delictivo en sí es una competencia. Por ejemplo, ustedes no pueden ordenar detenciones. No, en lo absoluto. Si hay flagrancia, obviamente cualquier ciudadano puede. Explíquele esto a la ciudadanía, claro, porque dicen ahí hay policías municipales de tránsito que ven robar a la gente y no hacen nada. No, pero explíquele a la gente cuáles son las previsiones que tienen. La única institución que obviamente en la normalidad y en la cotidianidad puede generar esta privación de libertades sobre, ya sea un tema por una autoridad competente o en flagrancia, es la Policía Nacional. Pero también hay que entender una cosa, a veces también confundimos los esquemas. Si es que alguien está viendo un delito flagrante, tiene que actuar. Y si es que nosotros, dentro de este marco, tenemos que hacerlo con las instituciones, hay que hacerlo. En eso estamos absolutamente claros. Pero lo que yo le quería reforzar, Gonzalo, es en este tema que estamos tratando, cuál es la principal afectación que como municipio tenemos, es justamente el tema del espacio público. Y aquí le voy a dar algunos datitos, y a mí me gustó mucho la palabra que acabo de hablar acá, este tema de la tarea restante, porque también nosotros somos afectados en esa tarea restante. Porque quienes tienen que generar, obviamente, estas políticas laborales, fuentes de trabajo y todo lo demás, usted ha visto en los últimos años qué es lo que ha pasado. Se pasan de agache. Es un tema social y un tema económico bastante fuerte. Y yo le voy a dar datos, y quizás Fernando lo tiene también claro estos temas. Hace algunos años, más o menos, el promedio de comercio autónomo no regularizado en Quito era 5.000 personas más o menos, ¿no? 5.000. Nosotros hace unos pocos meses, los datos son absolutamente recientes, se hizo un levantamiento a través de la anterior Policía Metropolitana. Ahora tenemos que acostumbrarnos que ya cambió el nombre por el COESCOP, son agentes metropolitanos de control. A través de ellos, y las cifras en ese entonces, las provincias que migraban hacia el distrito metropolitano eran las provincias muy cercanas a la capital, es decir, hablemos de la Sierra Centro, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, la Sierra Norte, es decir, Imbabura, y hasta a veces el Carchi. Pero ahora nos encontramos con una novedad, mi querido Gonzalo, que las provincias que están migrando hacia la capital ya no son solamente las de la sierra. Tenemos provincias de la costa, especialmente después del terremoto, mucha migración de Manabí, del Guayas, inclusive de los ríos. Pero también viene este nuevo fenómeno que entiendo que Fernando lo tiene muy bien analizado, el tema de la migración. Y ahora nosotros encontramos ya no solamente nuestros connacionales, ya tenemos
colombianos, tenemos cubanos, tenemos lo que estamos tratando aquí, venezolanos, haitianos de Senegal, pero ahora el levantamiento que nosotros establecimos, aproximadamente hay 40.000 vendedores no regularizados en Quito. Mire cómo se disparó esta cantidad. Pero dentro de esta cifra, un 40% son extranjeros. Y dentro de este 40%, un 60% son venezolanos. Entonces, ahí nosotros determinamos cómo ya afecta en el tema del control del buen uso del espacio público, que es una competencia que sí la tiene el municipio. Lo otro, nosotros somos obviamente coordinadores y colaboradores en el tema de prevención del delito. De hecho, la Secretaría mismo genera recursos para el mantenimiento del ECO 911, somos parte activa del ECO 911, estamos trabajando con temas de espacios públicos, ya lo decía Fernando, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, tenemos los centros de equidad y justicia. El año anterior tuvimos 79.000 atenciones en estos centros, lo cual son cifras a veces que están ahí, pero que es una realidad que existe y hay que mirarla. Lo que hablaba también Fernando, 7 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en el transporte público. Entonces, en esos frentes estamos trabajando y por eso, entenderánme que es muy difícil, porque la gente dice, ¿por qué no les dan lugares de reubicación? Es muy difícil dar alternativas a esta cantidad inmensa, y por eso me vuelvo a interesar en esta palabra, la tarea restante. Claro, el producto final es que hay un ciudadano que por situaciones de otros países tiene que venir acá, y el producto final también es que en el país hubo una crisis económica fuerte y se quedó sin trabajo, y claro, la solución es ir a la calle a vender. ¿Y quién tiene que afrontar esa respuesta? Obviamente dentro del control, en este caso es la anterior Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Control, pero justamente a mí me encantó esta palabra, tarea restante. Claro, nosotros tenemos que enfrentar temas sociales, económicos, y también, no sé si Fernando también lo ha visto o Patricio, recordarán que nosotros tuvimos una fuerte migración de peruanos. Y hoy los peruanos están retornando. ¿Por qué? Porque su país está mejorando en condiciones económicas. Entonces, prácticamente el tema de peruanos ya es muy pequeño en la capital. Entonces, es mínimo. Es mínimo. En ese sentido, también hay que entender, estimado Gonzalo, que nosotros hoy, hace pocos años, el municipio asume una competencia subsidiaria de gestión de riesgos. Entonces, dentro de este marco de seguridad integral, quizás lo que nosotros tenemos que llevar todos nuestros esfuerzos es justamente a estas 9 mesas de riesgos que nosotros la trabajamos aquí en Quito, y que al ser Quito como dijeron, la plataforma regional de riesgos, el mejor laboratorio para gestión de riesgos, porque tenemos todas las amenazas, solamente estamos exentos de tsunamis, pero el resto tiene usted volcanes, inundaciones, movimientos en masa, actividad sísmica. Quito está sobre una falla geológica de 60 kilómetros, somos sísmicos, ya tenemos torbellinos de vientos. Anteayer tuvimos un torbellino ya en el sur, hemos tenido varios en La Morita, en Chillogallo, en Intervalles. El tema de accidentes de tránsito, y con la Policía Nacional hoy estamos generando la mesa número 9, que es del Metro de Quito, que va a cambiar la realidad de todos los quiteños. Por lo tanto, hay que estar preparados para los planes de gestión de riesgos y de seguridad ciudadana. Entonces, quizás ese es el marco en el que nos movemos, y para terminar esta participación, Gonzalo, nuestra afectación directa en este tema es en el tema de espacio público, en la cual la gran mayoría de los comerciantes autónomos no regularizados... ¿Qué piensa hacer en esa tarea restante que tanto le agradó en materia de conceder oportunidades de sobrevivencia organizada a la población flotante gigantesca que ha aparecido en la capital de la República y que se lo puede apreciar a vuelo de pájaro, diríamos? Así es. ¿Qué piensa, qué plan tiene usted de por medio para presentarle al Cabildo? Bueno, nosotros, el municipio estableció ya un modelo a través de un sistema informático, que es un modelo que va a regular... a veces el comercio autónomo, porque todo el mundo quiere estar en obviamente donde hay oferta. Si es que hay un partido de fútbol, todo el mundo quiere estar en el Estadio Atahualpa. Entonces, este modelo matemático y este software que diseñó la Secretaría de Territorio, lo que hace es mejorar la distribución en el territorio del comercio autónomo. Entonces, a lo mejor están mal distribuidos y ellos mismos generan una competencia. Hoy, este modelo hace que genere una distribución por determinadas variables, por ejemplo, distancias, inclusive el tamaño de las aceras y de acuerdo a las administraciones zonales, y nos ha hecho una mejor distribución del comercio autónomo. Pero también tenemos que entender, Gonzalo, que dar una solución a 40.000, más o menos, que es lo que está en el distrito, es bastante difícil. ¿Y quién tiene que generar también estas alternativas? Ya son la Secretaría, en este caso de Coordinación Territorial, la Agencia de Comercio, que están trabajando de manera directa en dar alternativas
en ingresar a nuevos mercados, en ingresar en los mercados que también todavía existen espacios o generar otras plataformas. Pero si usted se da cuenta, y aquí ojalá no se malinterprete el concepto xenofóbico, porque yo en lo mínimo soy aquello, pero tenemos que empezar por los que ya generaron un proceso de capacitación, que es uno de los requisitos para darles un permiso, y en este caso son 100% los ecuatorianos que están a la espera de estos permisos. Entonces después tendremos que analizar ya la situación. Ahora, no sé si ya se habrá generado también este tema del reglamento, del tema de migración, porque en algunos de los casos tienen inclusive este carnet de refugiados y nosotros no podemos generar absolutamente nada, ni la Policía Nacional. Entonces entiendo que el Ministerio del Interior con Cancillería está generando este reglamento, porque antes acuérdese que había este tema también inclusive de las deportaciones, ¿no? Ahora está muy complejo este tema, entiendo que usted a lo mejor tiene esa información. Eso, Gonzalo, más o menos dándole un pequeño briefing de lo que nosotros hemos notado. Pero esa tarea que tiene esa denominación que tanto le gustó, parece que está ampliándose. Así es. Está agigantándose, para que me entienda la gente. La tarea restante, ¿qué nos falta? Nos falta más números, más concentración en las dimensiones de la conflictividad, y por eso voy a formular preguntas retro, que sabemos llamar en nuestra tarea de comunicadores. ¿Qué haría don Patricio Alarcón que la gente que dice vamos a Quito sienta que ya la ciudad está digamos sin oferta laboral, sin garantías de que puedan ellos sobrevivir con sus propios recursos de comienzo? ¿A qué se dedicarían? ¿Cuáles podrían ser ya el aparecimiento de los que vinieron primero y que no encuentran hasta este momento una forma de ocupación alineada con las normas sociales? ¿A qué se han dedicado? ¿Qué notan ustedes los empresarios? ¿Qué notan ustedes los oferentes de trabajo digno y competitivo? ¿Tienen ustedes alguna iniciativa también para sembrar empleos o algo por el estilo? Porque hay más bocas para comer, dicen las abuelas, ¿no? Hay más bocas, hay más gente. ¿Qué podemos hacer? Entonces, se multiplican en Quito la cantidad de servicios o de restaurantes, de pequeños negocios que aluden a la alimentación. Es impresionante. Si ahora arman en este pedazo de cuadra de la Avenida República, en esta parte, he notado que han fundado de 3 que habían, créame, por lo menos unos 20 sitios de expendio de alimentos, pero puerta a puerta, y es gente venezolana. Aquí tenemos como 5 ejemplos de donde yo me he acercado y se ve la fisonomía, a lo menos usted que es muy aparente para descubrir la fisonomía, y ayer a manera de broma me decía, no tengo ninguna objeción para las venezolanas. Esa es buena migración que puede llegar a la ciudad. No, mire, en general, ¿qué es lo que está sucediendo? Y algo de cifras. El año pasado, en el 2016, entraron alrededor de 100,000 migrantes a la ciudad de Quito. En el año 2017 entraron alrededor de 288,000 migrantes a la ciudad de Quito. Si es que vemos muchas cifras, y no se manejan bien las cifras porque muchas veces los contamos a esta gente como si fueran turistas, además. Y en este país no se está impulsando el turismo. Si es que nos comparamos con la región, Colombia ahora tiene 6 millones de turistas al año, el Ecuador tiene 1.600.000 turistas al año, pero en esto se cuenta la migración de Venezuela, por darle un ejemplo, que es mayoritariamente la que entra al país. Pero bueno, más allá, mire, los problemas sociales son consecuencia de los problemas económicos. Y de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inclusive de las Naciones Unidas, un país que no crece al 7%, a una tasa del 7% al año, no saca a su población de la pobreza. Y peor aún,
si tenemos un problema de migración por las condiciones del país, por la dolarización. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire, debemos dar políticas, o sea, dictaminar políticas públicas que ayuden a la facilidad de crear negocios. Porque mire, yo más allá de que Fernando plantea con datos que el quiteño es xenófobo, creo que el quiteño es solidario, que el quiteño es inclusivo, el quiteño es hospitalario. Siempre hemos sido una ciudad de gente amable. Sensible incluso. Exactamente. Y mire, y en este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Y lo que debemos hacer es dar facilidades al aparato productivo para sacar adelante al país. Y hay proyectos que tienen que salir, pero no salen por una excesiva tramitología, una falta de impulso por parte de la ciudad también. Un ejemplo, una zona de desarrollo especial. Venimos años tratando de trabajar una zona de desarrollo especial. ¿A qué llaman ustedes zona Mire, de es una zona, desarrollo especial? Una zona que le da ventajas de impuestos a quien quiere venir, especialmente para exportar. En este país ya no existe porque no se manejaron bien las zonas francas, que eran zonas extraterritoriales donde usted no pagaba impuestos cuando exportaba. Eso hay que regularlo bien. Pero se necesita traer plata a la ciudad, traer plata al país. ¿Cómo llega el dinero al país? ¿Cómo llega el dinero a la ciudad? Si usted le da facilidad al inversionista. No podemos trabajar en una ciudad donde nos demoramos alrededor de 150 días en la tramitología, donde tenemos, mire lo que pasa en nuestro país. Pagamos el anticipo del impuesto a la renta, pagamos el impuesto a la renta, pagamos aportes al IES, pagamos el 13º, pagamos el 14º, pagamos una tasa a la superintendencia, pagamos impuestos prediales excesivos. Ir a hacer un trámite en el municipio es una tortura. Ir a liquidar una compañía en la superintendencia es una tortura. Entonces, no somos un país con una facilidad para hacer negocios. Y somos un país donde estamos dependiendo mucho, en el caso de Quito, del gobierno central y del gobierno y del municipio. Entonces, no tenemos un buen modelo definido. Y ese es el problema que tenemos. Somos una ciudad que no es competitiva y no damos los beneficios al empresario que puede contratar a todos estos migrantes venezolanos si usted le da las ventajas, y puede hacer que estos ciudadanos se hagan empresarios si usted le da las ventajas para que puedan salir de la informalidad, y obviamente eso se hace con políticas claras, dándole facilidad al empresario y dándole facilidad a la inversión, Gonzalo. Fernando, el señor expresidente Correa y todas sus ideas, no quiero atacar ni cosa por el estilo, sino describir la verdad de una selección de prioridades que él estableció con notable demagogia y desconocimiento, no obstante que funge de ser el mejor economista del planeta. Pero este caballero ponía en las secretarías de Estado agroexportadoras, por ejemplo, a literatos, a intelectuales, les nombró ministros de Agricultura. Ustedes saben a quién me refiero. Y claro, él ha encontrado un manantial de mejora de su situación económica porque se ha convertido en agroexportador. Una persona que lo teníamos de intelectual, de periodista, de literato inclusive, ¿no? Él se enriqueció prácticamente. Es un rico escondido, calladito, disimulativo. Pero no va mi ataque en términos personales, sino qué podíamos esperar de un diseño, de un hombre configurado por este otro lado, intelectual, pues no, pensador. Él no hizo absolutamente nada en lo que podía haber sido la solución, no solamente de ausencia de fronteras de empleo, ampliación de soluciones, porque la economía de exportación, lo que hablábamos el otro día en la Cámara, y lo que están hablando este momento algunos intelectuales, por ejemplo, Augusto de la Torre, un notable economista, entrevistado también por un solvente economista joven, Bernardo Acosta,
en un libro que les invito a que lo lean. Se llama Gravedad Cero. Carlito Rojas también hace y estuvo aquí haciendo una entrevista. Pero Augusto de la Torre dice que necesitamos una economía orientada hacia el mercado internacional. Entonces me recordé que la agroexportación es un escenario espléndido para cuanta mano de obra, gente preparada, migrantes que vienen sólidamente, en algunos casos, a ocupar nuestro territorio, a convivir con nosotros, nos pueden echar una mano de riqueza. Pero Venezuela lamentablemente no tiene esa experiencia, porque igual que nosotros se enseñaron a vivir del petróleo. No hay una vocación productiva, emprendedora, la que buscamos con la Cámara de Comercio, y valga la oportunidad para anunciar un programa de emprendedores que estamos diseñando en este medio de comunicación con el auspicio de la Cámara, no el auspicio económico, no se trata de eso, sino el auspicio técnico. Los datos que ellos tienen son importantísimos, las cámaras, no solamente la Cámara de Comercio, en eso andamos. Y entonces las reflexiones post-consulta deben primar en estas cosas. ¿Qué hacemos con esos migrantes? ¿Usted tendría de alguna manera una respuesta? Complicado, ¿no? Sí, porque no soy poeta. Buena respuesta. A ver, a mí me parece que cuando se hablan de estos temas, obviamente uno tiene que manejar información, porque si no se queda en función exclusivamente de las percepciones. Por ejemplo, esto de los 2.000 venezolanos que entran, esto fue producto de una información periodística de una persona, de un periodista que llegó a la frontera con Colombia y verificó que efectivamente ese día entraban 2.000. Y a partir de eso se multiplicaba por los 300 y pico de días al año y hemos llegado a la cifra, impresionante. Voy con las cifras de Juan. 780, no 2.000. ¿Cómo 700? 780 diarios serían, si es que entraron el año pasado 288.000. No, si entraron 2.000 al día, por sí, 365. Pero no 2.000 al día. No, yo sé. Eso significaría, si es así, más de 700.000. Ahora, eso no ocurrió. No, porque además entran y salen. Y eso, en general, todas las comunidades. ¿Salen más al sur o regresan? Unos regresarán, otros irán al sur, otros irán... Eso no está medido. A cualquier otro lado. Lo que sí ya sabemos que, por ejemplo, de Venezuela al Ecuador ya nos llegan por Tame. Eso ya sabemos. Ya Tame ya cerró eso por razones económicas. Pero bueno, vamos a datos demográficos de Quito. Lo que nosotros hemos venido viendo desde los últimos censos es una reducción notable del crecimiento demográfico de Quito. Este rato la tasa de crecimiento de Quito no llega al 1.6%. El fenómeno migratorio del campo a la ciudad en el Ecuador y en América Latina ya se cerró. Lo que tenemos también es una transición demográfica en términos de los perfiles de crecimiento por la vía de nacimientos y defunciones, es decir, el crecimiento vegetativo de la población. Tenemos sin duda la presencia de migrantes extranjeros, pero no son la cantidad que uno cree. Por ejemplo, de la información que yo tengo, de cubanos de este rato viviendo en Quito están entre 12 y 15.000 personas. No más allá de eso, 12, 15.000 personas. Y si ustedes recuerdan, los cubanos estaban ubicados como les corresponde en la Florida, que era frente al aeropuerto, porque la lógica que tenían los cubanos era una lógica comercial, de venir acá, comprar cosas, o en Panamá, viniendo de tránsito hacia el Ecuador, y llevar después a vender en Cuba. Esa era la lógica. En el caso venezolano, yo creo que los venezolanos vienen mucho acá, principalmente por lo que Patricio señalaba, el tema del dólar. Porque el peluquero de Gonzalo... De 2.400.000 bolívares. Probablemente ese es el salario que recibe un venezolano durante un mes. Entonces, con 3 o 4 cortes de cabello, pues puede enviar remesas a Venezuela. Y eso se puede extender. Pero vamos a los datos de Juan. Juan nos hablaba que este rato son 40.000 los vendedores informales, los vendedores callejeros. De eso, el 40% son extranjeros.
Eso significa 16.000. De esos 16.000, el 60% son venezolanos. Eso significa más o menos unos 7.000-8.000 venezolanos. Sin tomar en cuenta los dependientes, ¿no? No, estoy hablando exclusivamente de los 40.000 del dato de... Es decir, eso no significa un cambio sustancial en la estructura económica del comercio en Quito. Y aquí voy a una cosa, y retomando cuestiones que Patricio planteaba. Yo creo que en el caso de Quito lo que necesitamos es un municipio que se articule a las dinámicas productivas de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Quito? La estructura productiva que nosotros tenemos en Quito es una estructura productiva sustancialmente de la fase de la sustitución de importaciones que se desarrolló en el Ecuador en la década de los años 70. Sí fue. Por ejemplo, y con los temas que estamos tratando este rato, el turismo. El turismo en la estructura económica de Quito significa solo el 3%. Solo el 3%. Sí, en Quito no existe turismo. Y esto que planteaba también Patricio, de las zonas especiales, también se han querido hacer zonas especiales de turismo. No ha pasado nada. Yo creo que una de las grandes cosas que hay que trabajar, hablando en términos del gobierno nacional, es cambiar la estructura productiva de Quito. No podemos seguir funcionando con esa estructura productiva. ¿Y cuáles son nuestras vocaciones y posibilidades? Y otra cosa más, Gonzalo, además de las vocaciones, lo que tenemos que ver hoy día es cuáles son las estructuras productivas de las ciudades grandes del mundo, no solo de América Latina. Pero si nosotros comparamos simplemente con Lima y con Bogotá, que son las capitales más próximas a nosotros, nosotros nos podemos dar cuenta que ahí lo que está ocurriendo es que las estructuras económicas de esas dos ciudades están migrando hacia lo que se denomina el terciario superior. Y nosotros seguimos pidiendo, en el caso de Quito, parques industriales. Eso ya no tiene sentido porque las ciudades hoy día son otra cosa de lo que antiguamente teníamos. Y una última situación, Gonzalo, y en términos de la coyuntura que se nos avecina en términos electorales. De la información que yo tengo de los procesos electorales que han seguido los gobiernos locales en América Latina, principalmente en 3 países, Colombia, México y Brasil, lo que tenemos es una presencia de las bandas criminales que asumen directamente la representación en los gobiernos locales por la vía electoral. Por ejemplo, el caso de Colombia, país más próximo a nosotros. Entre el 12 y 14% de los municipios de este rato están siendo manejados por esos grupos, de manera directa, ya no con financiamiento de campañas ni nada de eso, sino con sus propios militantes como alcaldes o como concejales. Si es cierto este dato, que no tengo por qué dudar porque la fuente es buena, Colombia tiene 1.102 municipios. Eso significa solo el 10%, para hacer una hipótesis baja, que no bajan de 110 municipios. El Ecuador tiene 221 municipios. Es decir, la mitad de los municipios ecuatorianos serían esto. Yo creo que aquí sería muy bueno o que aparezca una norma en la Asamblea o que se establezca algún reglamento dentro del Consejo Nacional Electoral para que se califique a los candidatos, alcaldes, prefectos, consejeros, concejales, desde esta perspectiva, porque nosotros ya hemos tenido alcaldes que han fallecido y que se han dicho incluso que de alguna manera han estado comprometidos con estos procesos. Fantástico. Gracias, Fernando. El pico más radical, tanto señor general y coronel de policía, el pico más radical que ustedes nos darían a conocer de cifras de criminalidad que se pueden estar registrando más temprano que tarde, por obvias circunstancias, y los cuidados y previsiones que debe mantener la comunidad, los barrios, las familias, las costumbres, los hábitos de seguridad, porque son... Si aprendemos hábitos de seguridad, la lista no es gigante. Cierre las lunas de sus vehículos a los que tienen. No produzca, digamos, escenarios donde los delincuentes van a operar con mayor facilidad. En este momento Quito es una ciudad de hambre.
de necesidad. Seguramente la demanda que ha crecido va a crecer, precios, van a haber síntomas también de descomposición de estadísticas inflacionarias, laborales. Las cifras se van a alterar. Entonces, el cuidado ciudadano tiene también que funcionar. Allí, ¿cómo ustedes no suplicarían? Pues no se trata de suplicar a la gente, sino de convocarle a la conciencia. Ahora sí viene una conciencia, ¿verdad?, general de solidaridad entre los ecuatorianos, que debemos defendernos sin atacar a nadie, sin demostraciones xenofóbicas ni cosa por el estilo. Pero tenemos nosotros que inculcar al respeto a la urbe y al respeto al entorno de sociedad en los que esta gente tiene que aprender a vivir. Sin broncas, sin desprecios, pero sí con el ejemplo. ¿Qué podemos alegar o pedir a la ciudadanía en estos ítems? Tenga la bondad, general. Muchas gracias. Efectivamente, yo comparto lo dicho aquí, pero nosotros debemos aprender a cuidar como ciudadanos la convivencia. En la medida en que la convivencia sea una convivencia pacífica, efectivamente vamos a garantizar mejor seguridad. Porque seguridad está asociado al orden, inseguridad está asociado al desorden. Y la inseguridad se presenta en espacio y se presenta en tiempo. Aparte, también hay otros elementos como el marco jurídico, efectivamente. Hay otro elemento como una persona motivada como para cometer un delito en la calle o cometer una incivilidad, un acto vandálico, un acto violento. Y también hay una víctima. Si nosotros analizamos un poco las cifras, vamos a ver, efectivamente, ya lo manifestó Fernando Carrión, las tasas de homicidios anteriormente en el país eran elevadas, pero ahora el Ecuador es contratendencia en América Latina. Nosotros presentamos las tasas de homicidios más bajas y Quito tiene como capital de país en Sudamérica una de las tasas más bajas de homicidio. Pero también hay que trabajar en este tema de las percepciones, de las sensaciones. La gente todavía en el imaginario está que esto lo debemos asociar con policía únicamente y no es un enfoque de policía, es un enfoque mucho más integral. Nosotros creemos que mientras más se cuide estos factores de producción, efectivamente va a existir más seguridad. Está muy asociado a la economía, como también lo decía Fernando en el tema de crimen organizado. Efectivamente, nosotros también identificamos factores de poder, economía ilegal, economía criminal, lavado, una cantidad de problemas asociados con corrupción, que son los que también nos llevan a estas crisis. ¿Cómo mejorar? Se habla siempre del famoso triple riesgo. La inseguridad se presenta donde hay desorganización, donde hay informalidad, donde hay concentraciones altas de cualquier tipo, donde hay reglas de conducta naturalizadas que están contrarias a la ley. ¿Cómo le llevamos al ciudadano nosotros a que cumpla la norma? La policía no tiene la capacidad de respuesta como para modificar conductas de los ciudadanos. ¿Cómo les hacemos más virtuosos a los ciudadanos y menos defectuosos? Entonces ahí aparece el famoso triple riesgo. El primer riesgo de los ciudadanos es el que se lo asume desde una dimensión personal. Entonces los mismos ciudadanos están expuestos y permanentemente se están exponiendo por patrones de comportamiento, es decir, asociados a un consumo excesivo y problemático de alcohol, asociado a un consumo de droga problemático, asociado a la intolerancia social. Trabajamos esto con la Policía Comunitaria a través de la oferta de servicios que tenemos, oferta de servicios que lo que busca básicamente es identificar con los grupos de interés y con los ciudadanos en los barrios los problemas y buscar una solución en lo cercano, en lo próximo. Para eso nuestras unidades de policía y nuestro modelo están accesibles y visibles en los barrios. Pero también hay un segundo riesgo que está en función de las racionalidades con las que actuamos como ciudadanos. Hay racionalidades financieras,
hay racionalidades ¿En oportunistas. qué consisten las racionalidades financieras? financieras? Hay territorios, si nosotros consideramos Quito, por ejemplo, en las 9 administraciones zonales, desde Quitumbe hasta Nanegalito, incluidos los valles, vemos que hay ahí en algunos sitios donde la economía es la que moviliza y hay una racionalidad para los ciudadanos en función de eso. Y hay en algunos sitios economía ilegal, entonces esto manifiesta más delincuencia, más violencia, más inseguridad. Pero también hay una racionalidad oportunista en función de lo que la ciudad le ofrece, en función de, nosotros tenemos territorios en los cuales los barrios más cohesionados ya han logrado capitalizar la seguridad, tienen más medios, tienen menos problemas acumulados y con ellos se va desarrollando de mejor manera la convivencia. Y finalmente tenemos una racionalidad impulsiva también en los barrios, gente que actúa por celopatías, por intolerancia social y termina victimando a alguien. Quito, debemos recordar, presenta, este año terminó el año 2017 con 109 muertes violentas asociadas a homicidio y asesinato. Pero, lógicamente, la DINASED en el Distrito Metropolitano de Quito levantó más de 1.500 personas, ¿no? Asociadas a muertes violentas, pero no por homicidio o asesinato. Suicidios, accidentes de tránsito, muertes accidentales. Entonces, todo este tema también hay que corregirlo porque a veces todo se asocia con inseguridad y con violencia. Y en cuanto tiene que ver al tema delictivo, también yo había dicho en mi primera intervención, es fundamental que ya no solamente le apostemos a estrategias extemporáneas, ahora hay que hacer mucho uso de la tecnología para eliminar mercados, porque queremos ciudades seguras con ciudadanos inseguros. Queremos que la oferta y la demanda de bienes robados baje, pero seguimos consumiendo cosas robadas como ciudadanos. Entonces, ahí también hay un gran cambio cultural, ahí hay que modificar mucho la conducta de los ciudadanos. Y finalmente vienen las ayudas prosociales que nos pueden dar todas las otras instituciones. Entonces ahí hablamos de estos dos principios básicos de la actuación para nosotros. La complementariedad con todos los actores sociales y también la integralidad en la política pública local y en la política pública nacional. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros trabajamos a través de los consejos provinciales de seguridad ciudadana del que somos parte y a través del Consejo Cantonal, en donde nos articulamos con las mesas que había hablado Juan. Juanito, usted tiene la última palabra. Tenga la bondad. Bueno, díganos 10 previsiones de comportamiento humano que deben primar en la sociedad capitalina. Bueno, yo tanto enfocarme en el tema delictivo como en el tema de gestión de riesgos. Nosotros siempre trabajábamos por las coyunturas, ¿no? El volcán Cotopaxi empieza a molestar y todo el mundo quiere hacer simulacros del volcán Cotopaxi. Pasa este tema inclusive mediático y nos olvidamos. Empieza el terremoto en Manabí y todo el mundo quiere hacer simulacros. Entonces lo que yo sí considero es que nosotros tenemos que vivir y convivir y aprender a vivir con el riesgo, pero para aquello tenemos que saber prepararnos y tener una cultura. Por ejemplo, en la Fiesta de la Luz, mi querido Gonzalo, en una noche tuvimos más de 400,000 personas. Y nosotros le decíamos a los ciudadanos, quizás cuando ven congregación, como que quieren enseñar su celular nuevo y empiezan a llamar a todo mundo. Esas conductas son lo que decía justamente, la seguridad empieza por uno mismo, por la autoprotección. La policía tiene un programa espectacular que es el encargo de domicilio. Va a haber un carnaval. Me pregunto, ¿cuántos de los quiteños que van a salir de la ciudad se va a acercar a su PC a encargar el domicilio? Tercero, nosotros a veces les decimos, si usted sale de la casa, revise las instalaciones del gas, cierre las válvulas. ¿Cuántos hacemos aquello? Entonces, mire, hay conductas, por ejemplo, o lo que nosotros decimos, ahora en este mundo, no seamos confiados, salimos a la Foch, alguien le entrega un caramelo, usted lo recibe. Salgamos en grupo, busquemos espacios seguros, actuemos en convivencia. Entonces, esos son quizás aspectos que son hasta cierto punto repetitivos, pero que desencadenan en desgracias mayores. Entonces, mire, Gonzalo, no hay que entender de que la seguridad siempre me la tiene que dar el Estado. La principal columna de la seguridad somos nosotros. Lo que usted decía hace un rato, no podemos poner un agente al lado de cada transporte público. Imagínese. Si usted ya tiene un marco normativo que dice que los límites de velocidad en carretera para los buses son 90, ¿por qué va a 130? ¿Por qué no entiende que en una curva hay peraltes hasta mal diseñados, hay fuerzas físicas y usted lleva 40 ciudadanos consigo? Entonces, esas pequeñas, lo que usted decía, temas virtuosos, hay que seguirlos cultivando y que no sea lo anormal, normal. Es decir, tenemos que entender que el Ecuador es una cultura alcohólica, ¿no? Hoy tenemos el carnaval.
no creo que las familias no estén pensando en no tomar en los carnavales. Y nosotros creemos que la boda, la graduación y todo es con alcohol. Entonces también creemos que es normal salir con mi vehículo, pegarme los tragos y después manejar. Y eso es anormal. Esas conductas son las que tenemos que mejorar, Gonzalito. Al menos ya aquí en Quito tenemos 1.500 ya voluntarios de un proyecto Quito Listo, y ellos van a ser los que generan hoy los sismos. ¿Y quiénes son? Perdón, los simulacros. No vayan a empezar a generar sismos. Los simulacros para sismos, inundaciones, y son ya gente de los barrios, porque una emergencia no va a tener el policía ni el bombero al lado. Somos nosotros los que tenemos que manejar aquello. Entonces, en esa cultura estamos. Tenemos un proyecto que se llama Quito Listo y esperemos que, bueno, cada vez seamos mejores. Esta es la idea. Y muchas gracias por la oportunidad. No, a todos y por ustedes estar con los amigos igual, a los tiempos acá. muchísimas gracias. Coronel, deje de ver a las venezolanas. Eso es lo que más nos puede... Venezolanas fue el Patricio, no me, Patricio. No me incorpore a mí. Estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.